Bueno, reiterarles el saludo de la noche y agradecerles, ¿no? La presencia. Es un gusto nuevamente estar por aquí dando unas cuantas ponencias. Disculpen el tiempo, quizás también los que están internados entenderán y los que van a llegar también ya lo van a ver. Entonces, pero no, sí, siempre es bonito volver al hogar. Ver calor. Bueno, entonces iniciamos. ¿Qué es la pregunta de investigación? Es algo que todos los que han llevado metodología de la investigación siempre se inicia con eso. Y es lo primero que te piden, ¿no? Saber cuál es tu pregunta de investigación. Pero para empezar, ¿qué es una pregunta de investigación? ¿En qué consiste? ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué siempre nos la piden? ¿Y por qué si es que uno realiza adecuadamente una pregunta de investigación o no la realiza adecuadamente, va a influir demasiado en cómo se va a desarrollar, tanto metodológicamente, a nivel de diseño, e inclusive va a tener un impacto sustancial para que tú puedas desarrollar el título, ya sea de una investigación C o de un artículo científico, ¿no? Cuando ya queremos saber más, posiblemente en lo que nos piden, ¿no? Como estudiantes de pregrado pueden ser un... Entonces, bueno, ya me conocen, ya me han presentado, soy Luz Ángela Fernández Arte y vamos a hacer esto un poco dinámico. Hay ejemplitos por ahí, espero que sean bastante participativos. Listo, entonces, lo que vamos a abarcar son nuestros cuatro principales ítems, que es primero saber qué es la pregunta de investigación. Y para eso también hay un ítem aparte que como tal es una ponencia, ¿no? En general debería ser, que es la idea de investigación, que es un tema muy bonito, bastante ejemplificable, pero vamos a tocar un poquito de ello, ¿no? Porque es parte. Luego vamos a hablar de lo que es la metodología final, que quizás algunos ya lo conocen o lo han escuchado por ahí, y el formato pico, y también hay varios. Entonces, para iniciar, ¿qué es la pregunta de investigación? Es un cuestionamiento, ¿no? Como tal, valga la redundancia, es una pregunta, es una cuestión, es una duda que se va a presentar. ¿En base a qué? A un estudio o, como tal, un hueco en el conocimiento que nosotros planteamos en respecto. Como tal, ese es el concepto o la definición que nosotros utilizamos. Es una pregunta en base a una duda que nosotros queremos responder. Y ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a desarrollar en diferentes aspectos y también, ¿no? Con toda la literatura que se conoce o que se tiene hasta la fecha. Muchos, por no decir todos los proyectos de investigación, porque todo como tal, ya sea un artículo científico o una tesis, ¿no? Todo comienza siendo un proyecto como tal. Y este proyecto muchas veces se centra solamente en una pregunta. Sin embargo, no es exclusivo de, es decir, no es necesario tener solo una pregunta. Porque existen investigaciones, ¿no? Que son un poco más grandes o que amplían más aspectos, que pueden tener más de una pregunta de investigación. Ahora, recuerden que en base a lo que uno hace dentro de sus preguntas de investigación, pues va a plantear sus objetivos, va a plantear sus hipótesis y en base a eso lo va a responder, ¿no? Y al responder es lo que mencionaba, que son las hipótesis, va a planear, ¿no? Cuál va a ser la metodología que va a aplicar para responder esa pregunta, cuál va a ser el diseño del estudio para responder esa pregunta y además, en base a eso, vamos a tener los resultados enfocados a todo lo que se ha estudiado. Entonces, ¿ustedes se dan cuenta cuán importante es hacer adecuadamente una pregunta de investigación? Entonces, es parte fundamental de cualquier tipo de investigación, ya sea cuantitativa, cualitativa, estudios mixtos. Inclusive, esto nace de hacer ensayos clínicos. Y también, ahora que está, ¿no? bastante de moda, las revisiones sistemáticas y los metanálisis. ¿Por qué? ¿Por qué los ensayos clínicos? Porque muchas veces se ha detectado, ¿no? enfermedades y en base a eso se ha realizado diferentes, puede decirse ya como tal, experimentos, que se conocen como ensayos clínicos, de utilizar o aplicar diferentes medicamentos o desarrollarlos como tal. Entonces, para eso, ¿no? Ellos han tenido que plantear una pregunta de investigación para que la puedan desarrollar de forma adecuada. Pero no solamente eso, ¿no? O sea, si bien ha sido el inicio de las aplicaciones, de las preguntas de investigación, actualmente una pregunta de investigación se utiliza para todo, ¿no? Que es la principal y el índice para comenzar en la metodología de la investigación. ¿Por qué es importante hacer bien esta pregunta de investigación? Como le mencionaba, en base a esto, nosotros vamos a poder desarrollar todo lo demás. Si nuestra pregunta de investigación está mal planteada o está mal enfocada o no
cumple, ¿no? Las características de una buena pregunta de investigación, o tenemos una población muy amplia, o nuestra intervención no está definida, o nuestra exposición no está clara, o nuestros objetivos como tal, o desenlaces que nosotros queremos obtener de nuestra pregunta no están correctamente definidos, nosotros vamos a hacer un desastre más adelante con todo lo que se viene, porque si nosotros no definimos bien cuál es nuestra población, para empezar, ¿no? Dentro de nuestra pregunta, nosotros no vamos a poder enfocar adecuadamente, ya sea los instrumentos o las características que nosotros queramos aplicar. De igual forma, ¿no? Tanto la exposición o la intervención que nosotros queramos obtener o presentar, ¿no? Ante la población mencionada, tampoco va a estar bien desarrollada, no vamos a saber qué hacer. Entonces, es importante, si bien es algo quizás un poco banal, ¿no? Para personas que ya están empapados en el ámbito, para personas que están iniciando, a veces es un mundo totalmente engorroso, ¿no? Engorroso. Porque muchas veces, y quizás les ha pasado, que cuando ustedes están desarrollando un curso en metodología de la investigación, hay de dos, ¿no? O estás llevando y presentas una pregunta de investigación, está más o menos, te lo dejan pasar. Pero hay escuelas, ¿no? Que son bastante rigurosas, bastante. Inclusive te lo hacen cambiar como 20 veces hasta que te enfoques bien en lo que es una pregunta de investigación. Entonces, por ese ámbito, también es importante plantearlo, porque si es que no lo tienes claro, no tienes claro cuál es tu pregunta de investigación, más adelante vas a tener tropiezo. Y tener un tropiezo ya cuando estás haciendo la hipótesis o que estás a punto de aplicar tu instrumento, es un error garrafal. O inclusive ya cuando lo aplicaste y no sabes qué metodología aplicar dentro de ello, porque o tu pregunta no está tan clara. Entonces, retroceder todo eso que hayas avanzado, porque desde el inicio no lo has tenido claro, es algo que pasa factura, ¿no? Pasa factura. Entonces, ¿por qué es importante? Porque muchas veces nosotros tenemos, lo que ahorita vamos a hablar, que son las ideas de investigación, y las ideas vienen y van, ¿no? Inclusive son mentes bastante creativas, que en todo, y se ha visto, ¿no? Se ha visto, en todo, aquella persona, aquel estudiante que le gusta la investigación, realmente cuando rota, a todo lo ve un posible tema de investigación. Eso es muy cierto y pues por ahí me den la razón. A todo lo ves como un posible tema de investigación. Que ves una cierta anomalía nada más ya en tal o ciertas patologías que se repiten demasiado, o es algo nuevo que lo estás viendo, ¿no? Ya lo quieres plantear como una idea de investigación. Entonces, como hay mucha divagación en eso, porque todo es una idea que vas disparando, la pregunta de investigación te ayuda a eso, te ayuda aquí a enfocar, a delimitar lo que quieres hacer. ¿Estás claro? Delimita algún tema amplio, ¿no? Algún tema de tu interés. Temas de interés hay bastantes, ¿no? Puede ser enfermedades crónicas, enfermedades de altura, enfermedades ginecológicas, ¿no? Infecciosas, que se ve bastante en el Perú, ¿no? Entonces, te ayuda a delimitar esos pensamientos, esas ideas de investigación para que lo concretes. Las preguntas de investigación, junto con las hipótesis, sirven como un marco de trabajo de investigación. Por eso decía, este es el pilar de donde inicia. Y también va a revelar específicamente hasta dónde vas a llegar, ¿no? Los umbrales. Porque todos los estudios, todas las investigaciones tienen ciertas limitaciones y por supuesto que también tienen fortalezas. Entonces es importante saber hasta dónde va a llegar, o qué cosa va a abarcar tu investigación para que tú puedas fijar y delimitar, ¿no? Para que todo tenga sentido y progrese de la mejor forma. Porque si has hecho bien tu pregunta de investigación, más adelante lo vas a poner con una ligereza y no va a haber ningún. Entonces, ¿cómo iniciar? Siempre, con una idea de investigación. Para que tú te plantees una pregunta de investigación, primero tienes que haber tenido una idea de investigación. Entonces, vamos a hacer acá un pequeño paréntesis, de forma rápida. Bueno, lo que, no sé, lo dice. Continuemos. La idea de investigación, aquí lo vemos gráficamente estructurado. ¿Qué es, no? Como les digo, nuestra mente dispara 1000 ideas por minuto, pero tenemos que enfocar, ¿no? O sea, de todo lo que tenemos por acá, deslumbrando y pensando, ¿no? Maquinando, decir, tú estás viendo por ejemplo, mucha violencia, hasta ahorita creo que los homicidios están que avanzan, y no sé, quieres hacer un estudio especial, ¿de dónde es más homicidio y por qué? ¿Tiene que ver acaso la educación? Quizás personas con más educación mueren más en estos tiempos.
con menos educación, que no importa la educación, más jóvenes, más viejos, producidos, no sé, con todo lo que uno puede ver en las noticias. Pero tenemos que enfocarnos, enfocar todas las ideas que podemos tener. Es importante concentrar, ¿no? Que tenemos solamente todos los foquitos que pueden ir por acá, nos concentramos en tres, para luego enfocarnos solamente en un foquito y darle todo nuestro 100% de nuestra atención en ese foco, para que esta idea, ¿no? Que ha comenzado como un disparo de 1000 ideas, se concretice y luego que podamos tener una idea de investigación concreta y clara que lo vamos a desarrollar mediante la pregunta de investigación. La idea de investigación. El problema es que, como les digo, ¿no? Tenemos muchos pensamientos. Tenemos que diferenciar entre lo que es, o sea, lo que sí posiblemente es una buena idea de investigación y lo que debería ser. Porque muchas veces, lastimosamente, se evidencian, ¿no? Nos dejamos apantallar, es bastante cierto, por cosas que nosotros vemos anormal. Pero solamente puede ser que hayamos visto esas anomalías en uno o dos veces, dos pacientes, ¿no? Dos ocasiones, y ya con eso queremos hacer una investigación. Las anomalías justamente hacen eso, ¿no? Como dicen, la excepción hace la regla. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Si bien hay ideas de investigación que a ustedes les pueden parecer bastante buenas, para eso es importante revisar y empaparse bastante de la literatura. Conocer cómo es, cómo debería ser. Y para eso existen muchas bases bibliográficas que también no lo vamos a tocar solamente. Tenemos PubMed, tenemos Scopus, tenemos Cielo, tenemos Web of Science, tenemos Cochrane, un montón. Entonces, en base a ello, nosotros tenemos que investigar antes de entusiasmarnos demasiado con un libro. Y segundo, también es importante saber que no todo problema es un problema de investigación o un problema investigativo y posiblemente realizable una pregunta de investigación. Entonces, hay que tener cuidado. Yo sé que todos nos hemos informado siempre cuando vemos cosas diferentes, cosas investigables, ¿no? Pero hay que tener cuidado y saber diferenciar, ¿no? Que si esta idea de investigación que estás proponiendo va a cumplir ciertas características, las vamos a ver, para saber si es que esta idea de investigación es buena, no va a ser tan factible con el tiempo, no me va a producir resultados relevantes, ¿no? Entonces, para buscar una idea de investigación tenemos tres ítems. ¿Por qué es un problema? Como les mencionaba, no nos vamos a quedar con el ejemplo. Ahorita está muy fuerte y es una lástima. Entonces, ¿por qué es un problema? Porque tiene impacto en muchos sentidos. Si son personas, ¿no? Que son económicamente presentes, que actualmente, o lastimosamente lo que está sucediendo, ¿no? Que están extorsionando, cuando no hay pagos, pues, matan. ¿No? Son personas las que están falleciendo, que están económicamente presentes, orden. Entonces, ¿tiene un impacto económico? Pues, tiene un impacto a nivel social, pues, ¿no? A nivel de ciudadanía también. Podría generarte políticas públicas, ¿no? O sea, haciendo así un poco volándonos. Sí, puede ser, porque le estás demostrando, ¿no? A las diferentes entidades, aunque pareciera que tuvieran los oídos sordos, la verdad, el impacto, ¿no? El impacto. Y esto lo puedes hacer, ¿no? Años de vida perdidos. Hay un impacto también que se saca, ¿no? A nivel económico. Son los jóvenes económicamente presentes que aportan. ¿Cuánto impacta al Perú? ¿No? En este caso, a nivel económico. Entonces, es un problema. Por supuesto que es un problema. ¿Tiene una solución conocida? Ahí es donde muchos se estancan. Por ejemplo, ya, conociendo la diversidad o la distribución geoespacial, las edades, la distribución de sexo, a nivel de edad, a nivel de grado de instrucción académica. Nosotros ¿habrá una solución ante ello? ¿Habrá una solución con ese problema? Posiblemente, ¿no? Como le decía, marcar una diferencia o hacer público un conocimiento, pero con datos, ¿no? Con datos estadísticos, cifras reales. Entonces, se podría plantear diferentes políticas públicas, que es lo ideal, ¿no? De seguridad ciudadana, etcétera. Entonces, una solución conocida como tal, no.
Pero ahora vamos a algo más clínico, no hemos tocado un tema social. Vamos a uno más clínico. Por ejemplo, el, vamos a ver ahora, el uso de antihipertensivos, ¿no? En conjunto, es decir, sumar, ¿no? Más de un antihipertensivo que pueda actuar en diferentes lugares, como con IRIECAS, con ARAS 2, ¿no? Con diuréticos, por ejemplo. Va a servir más que solamente utilizar una monoterapia, por ejemplo. Y de eso se ha hablado bastante, la verdad, ¿no? Tiene una solución conocida muy probablemente, pero puede ser que tú vas a tu hospital con todo un novicio y ves, ¿no? Que a un paciente tan que le ponen de todo, le ponen, le ponen losartán, le ponen, eh, le ponen ifeipino, alfametildopa, ¿no? De todo. Y recién ahí controlas, y tú te sorprendes. ¿Funcionará que le estén poniendo tanto, ¿no? O no controlará. Tiene una solución conocida y tú buscas, pues es importante hacer una búsqueda bibliográfica adecuada y vas a buscar y vas a encontrar diferentes literaturas, inclusive actualizadas, que te dicen que la terapia combinada es más efectiva que la monoterapia, ¿no? Y ahora, en caso de que no hubiera, tu investigación va a resolver ese problema, ¿no? Tu idea de investigación, si lo conviertes en una pregunta y lo ejecutas, va a resolver el problema. Si bien no totalmente, al menos parcialmente, vas a cambiar algo en el rumbo de... Y esto es muchas veces lo que desanima, ¿no? Porque son ítems que no son muy fáciles de cumplir. Ya, el primero lo puedes resolver, porque es un problema, porque afecta a diferentes. ¿Tiene solución conocida? Sí tiene solución, pero no a nivel Perú. Pones, le pones una pequeña excusa, un pequeño... No hay a nivel Perú algo que cambie en ese tema, o a nivel de tu hospital. Y la investigación que tú vas a realizar va a resolver otro ejemplo. Con el caso de, por ejemplo, que tú estés rotando, estás rotando ahí por medicina interna, y te reciben, y los pacientes que ya cumplieron, ¿no? Su estancia de la UCI, están estables, pasan a tu servicio, pero la mayoría pasa infectada de clepsia o de pseudomonas. ¿Es un problema? Claro que es un problema, porque inclusive te pasan o bacterias MRSA o VERSA, ¿no? Resistentes a la o a banco. ¿Qué hace? Es un problema, por supuesto. Tiene solución conocida a nivel de tu hospital, no, porque hasta que sucede y sucede. Siempre que te pasa un paciente de la UCI, viene infectado con... Y tú investigas, ¿no? Tú investigas dónde se están contaminando, cuál es lo que lo contamina. El hecho de estar en la UCI, las paredes de la UCI, respirar el aire de la UCI, o de haber estado en ventilación mecánica, haber estado colocado, ¿no? El tubo de la traqueostomía en caso que lo haya traqueostomizado, ¿no? Y con eso podrías resolver un problema, ¿no? Entonces, no aplicas acá todo lo que es tu metodología de investigación y descubres cuál es el foco. Entonces, en base a ese foco, ¿no? Que es el más contagioso, donde hay más, se puede aplicar una mejor política de limpieza, ¿no? O de sanidad en ese nivel. ¿Para qué? Para la descontaminación adecuada. O inclusive, ¿no? Muchas veces se solicitaría la disminución de la estancia hospitalaria, ¿no? Que siempre es un factor en el que un paciente se pueda complicar o adquirir este tipo de infecciones hospitalarias que son altamente resistentes a antibióticos. Pero lastimosamente, los que conocen lo que es la UCI y han vivido, son pacientes bastante delicados que no es pues, muy viable que salgan pues en una semana, inclusive una semana, algunos más tiempo. Entonces, por ahí no lo enfocarías, ¿no? Quizás lo enfocarías. Entonces, ya nos hemos divagado, les he dado posiblemente más o menos cómo es que se busca adecuadamente una idea de investigación. Tengan en cuenta siempre estos tres parámetros, porque es un problema, si tiene solución conocida, y si no, si es que tiene una solución conocida, ¿hay una solución conocida dentro de tu país? Si es que hay dentro de tu país, se aplica a donde es tu población, donde estás indicando, y si no la hay, pues no, todavía ingresas de una buena idea. Y esta investigación que tú realices va a resolver, ¿no? Al menos parcialmente. Y de ahí, cuando tú lo vas avanzando, ¿y a quién puede resolver ese problema de investigación? Lo pueden resolver las personas, ¿no? Que estarían encargadas de ese problema. Lo pueden resolver dentro de tu localidad. ¿Hay resolución o hay solución del problema dentro de tu localidad? Personas cercanas al entorno de este problema son capaces de resolverlo. Entonces, si tú le implementas o les dices,
Mira, vamos con el último ejemplo. ¿Saben qué? Los tubos de traqueostomía son los que tienen la mayor carga de contaminación, porque todos los traqueostomizados que se han analizado han salido con 100. Los que solamente han estado en función de 10 días, nada más, y de ahí fueron extubados con éxito, han logrado, no han salido contagiados. O quizás un contagio, pero con una bacteria no tan resistente a los antibióticos o nada resistente a los antibióticos. Entonces está en la capacidad de ellos poder resolver, ¿no? Ese problema de investigación. O inclusive también, ¿no? Muchas veces se visualiza que algo económico o una mejor inversión, como les decía, el hecho de desarrollar públicas o una mejor inversión en políticas públicas que ya existen, podría resolver eso. Pero cuando ellos van a pensar oficialmente que es un problema, y muchas veces se pide, ¿no? Cuando lo ven visualizado en cifras, en estudios, en estadísticas, ahí recién algunos son creyentes, porque solamente cuando es de prensa, de noticieros, como que no se impacta. ¿De dónde puedes sacar ideas? Puedes sacar ideas de investigación de todo lado, absolutamente de todo lado. De tu experiencia personal, lo que les comento, ¿no? El hecho de rotar en un hospital te da un montón de ideas, un montón. Investigaciones previas, ¿no? Para las personas que ya están un poco curtidos en este ámbito, que les gusta leer bastante, ¿no? Que han visto investigaciones muy relacionadas a temas que les gustan, entonces ellos quieren aplicar algo, pero cambiándole, ¿no? Un poco más, o sea, perdón, extrapolan la información que ya tienen a sus ámbitos, ¿no? A sus ámbitos conocidos, o cambian un poco, ¿no? En la dirección de la investigación que ya existe. Consultar a expertos, ¿no? Muchas veces que se anda ahí con diferentes médicos, expertos en los temas. Pueden guiarse de las prioridades de salud, ¿no? Que el INS actualizado, si no estoy equivocado. Acá tenemos el 2019-2023. Campos emergentes, a lo que nos referimos con campos emergentes son estas enfermedades que aparecen, son la novedad, todo el mundo se agarra de eso, todo el mundo, todo el mundo. Creo que al menos lo que yo tengo entendido, todas las personas que se dedican a la investigación han tenido, por ejemplo, todos han tenido un artículo, por lo menos un artículo que en su título tenga COVID-19. Todos, ¿ah? Todos. Entonces es un campo emergente, bueno, y está bien, porque es el boom, es publicable, ¿no? Es una buena idea, pero tiene que cumplir los ítems que hemos visto, ¿no? Porque hay investigaciones que se han repetido y repetido y repetido en población. Solamente cambiaba la población, que en militares, que en no militares, que en escolares, que en no escolares, que en adolescentes que estudian, que en adolescentes que no estudian, todo, todo. Se ha investigado el COVID en absolutamente todo. Se ha estudiado también esto que estuvo de moda, el burnout. Se ha estudiado en absolutamente todas y cada una de las profesiones y oficios que puede existir. Y cada uno de los estudiantes de enfermería, de ingeniería, de comunicación, de administración, de todo, de todo. Entonces, si bien son campos emergentes, porque son lo que está en boga, ¿no? No es bueno también quedarse en él, quedarse. Siempre es bueno con la vida cotidiana, ¿no? Como les digo, lo del noticiero, ver lo que está pasando y ver ese impacto que pueda tener, también le da buenas ideas. Aquí, por ejemplo, yo les dejo una experiencia personal, la verdad, que veíamos bastante, ¿no? En los noticieros sobre los feminicidios. Y de paso también, ¿no? Hay una novela muy conocida, ¿no? Una serie, se puede decir, que es lo que callamos las mujeres, que también, ¿no? Devela cómo es el maltrato, bueno, si bien es mexicana, devela cómo es este maltrato hacia la mujer, en muchos aspectos, ¿no? Entonces, por ahí como que llamaba la atención todos estos ámbitos de la violencia, ¿no? La violencia. Otra parte que pueden ver, por ejemplo, que son las prioridades en salud, este es del 2023, el año pasado ya cambió. Se han agregado solamente lo de COVID-19, cáncer sigue lo mismo, malnutrición también, salud mental, enfermedades metabólicas cardiovasculares, tuberculosis, infecciones respiratorias y neumonía. De acá también salió el ítem de COVID-19, accidentes en tránsito, que se hizo una prioridad nacional de investigación, VIH-Sida y las enfermedades metaclínicas. Y algunos ítems más se han agregado, pero son sub de estos temas tan grandes.
Como les mencionaba, ¿no? Los campos emergentes, como el caso del COVID-19, el año pasado también el dengue estaba full, a full, a full, a full. Y lo que es, por ejemplo, Guillain-Barré, que tuvo su buena temporada. Pueden verlo acá en el mismo PubMed, van a ver la línea, ¿no? La línea histórica, y van a ver, ¿no? En qué año hubo más producción. Si bien el 2024, el año pasado, estaba recién en picos, pero ha ido en ascenso. Pero ahí tiene sus picos, en el 2020, en el 2021, 22, 23, ¿no? Entonces han tenido sus máximos picos de lo que es la investigación en COVID, ¿no? De igual el dengue siempre se ha permanecido en picos altos de la investigación, pero más todavía cuando hay brotes. Entonces, para saber que tu investigación, ¿no? O tu idea de investigación es buena o cumple las buenas características, se utiliza la metodología FINER. FINER, ¿no? Es un acrónimo para conocer e identificar las características de una pregunta de investigación. Significa factibilidad, interesante, novedoso, ético y relevante. Y estas son muchas veces faltantes de una idea de investigación. Y ustedes lo van a ver, por supuesto, como les digo, ¿no? Hay 800 investigaciones de COVID-19 que ya ni son ni interesantes ni novedosas. Esto de acá, para nada. Y hay otras investigaciones que sí, ¿no? Son bastante interesantes, pero no cumplen lo ético. Se lo pasan. Ahora, lo relevante, esto de acá quizás es lo más difícil de cumplir a modo personal de comentarles. ¿Por qué? Porque como les dije, ¿no? Para que sea algo relevante, deberíamos cambiar algo. Y esto es algo que siempre ha sido criticado por todas las personas que desarrollan artículos de investigación. Y te preguntan, ¿no? ¿Tu investigación ha cambiado en algo en el mundo? Te esperas, ¿no? Te esperas, ¿no? Me van a leer y vamos a cambiar la perspectiva. Pero no siempre es así, decimos. Si bien estás dando y estás aportando datos importantes, lastimosamente, ser relevante para quién, ¿no? Obviamente, no todos van a estar ahí, menos todavía los que no están familiarizados con la temática. Entonces, esto acá es un poco complicado, pero por lo menos sus ideas de investigación tienen que tener los cuatro pilares. Y si es relevante en tu campo de estudio, personalmente, porque es bastante subjetivo, tú lo ves relevante, estás cambiando algo, ¿no? O estás dirigiendo con esos datos nuevas puertas para la investigación en esa área, estás cambiando mucho, mucho. Entonces aquí podemos tener, ¿no? Metodología FINER a nivel de cada uno de estos, lo que significa eso. Factible o factibilidad es los recursos disponibles. Lastimosamente, nosotros tenemos muchas limitaciones en recursos económicos y recursos humanos, porque las grandes investigaciones se hacen con un montón de personas que pueden aplicar encuestas, que pueden aportar económicamente, ya en caso sea otro tipo de estudios. Tienes que apegarte a lo que tienes. Factible puede responderse con los recursos disponibles. Y esto no solamente, como les digo, es dinero, es recurso humano, tiempo, acceso a datos y acceso a participantes. ¿Qué pasa? Que como yo, por ejemplo, yo vengo de una ciudad que es relativamente pequeña, ¿no? Donde casi todos nos conocemos con todo. Entonces, ¿cuán ético sería que yo aplique, ¿no? Ciertas investigaciones y yo los conozco a todos y que no se sientan coaccionados porque yo aplique un cuestionario, ¿no? Porque me conocen. Entonces, es un poco complicado, ¿no? Entonces, ahí vas perdiendo dos puntos, porque no es ni tan factible ni tan ético que tú mismo apliques como conoces a la persona. Entonces, eso es un poco difícil de realizar muchas veces. Interesante, ¿no? Interesante, porque puede motivar a los investigadores y la comunidad científica. Como les digo, no van a investigar pues, ustedes enfermedades que encuentran en los nacimientos, ¿no? Claro, son interesantes, es interesante saber, es interesante conocer, pero véanlo por el punto de, es interesante porque están descubriendo cosas nuevas de algo que quizás se sabía, pero se desconocía. ¿M? Por ejemplo, caso de la hipertensión, como les digo, ¿no? El uso del activo, ejemplo, como les digo, eso de la UCI, es algo muy común que digan, sí, acá de la UCI tienen contaminados, pero ¿de dónde es el foco de contaminación? Y tú lo encuentras. O con tu investigación estás dando y abriendo puertas para que otros investigadores que posiblemente tengan más factibilidad económica, recursos humanos, o cuenten con una población más grande, puedan extrapolar tu estudio para su campo. Y entonces
gracias a tu estudio, ¿no? Que ha sido un primario, quizás un poco pequeño, ellos han aperturado las puertas a un estudio un poco más grande para observar unos resultados más atrayentes y más novedoso, ¿no? Nueva información. Por eso, como les dije, en la época de COVID de todo ha salido. El COVID y burnout hay en todo, es absolutamente en todo. Todo tipo de población que ustedes puedan imaginarse, hay investigación de COVID y de burnout. Entonces, hagan algo más novedoso y estoy segura que sus ideas de investigación van a estar muy buenas. La parte ética, por favor, eso también. Todo buen investigador tiene ética. Ética no solamente es sacar tu certificado de equipo, de City Program, eh, ¿qué más hay? De ICH, de TRIP, ¿no? No es solamente. Ética es respetar normas éticas, las regulaciones, la privacidad del paciente, no coaccionar a tus pacientes, no falsificar datos, todo el proceso, desde inclusive la concepción, la idea de investigación, como pueden ver acá, hasta el último, que es el reporte de los resultados, la publicación, ¿no? La inclusión de las autorías, todo, absolutamente todo el proceso tiene que ser. Eso es lo que hace la diferencia entre algunos autores, ¿no? Y otros. Entonces, hay que ser bastante ético en todo el proceso, en todo el y relevante, ¿no? Como les digo, la respuesta impacta a la ciencia y a la práctica y contribuye a cambios en políticas o tratamientos, ¿no? Si bien quizás no, a la primera no vamos a cambiar el mundo, pero vamos a poder dar o aperturar puertas para que se pueda hacer y se pueda desarrollar ese. Entonces, ya conocemos todo lo que es esta metodología del Feiner, cómo plantear nuestra idea. Aquí es idea. Y una vez que tengamos claro, ¿no? Ya hemos absorbido conocimientos, ya sabemos de qué vamos a investigar, lo que nos falta es concentrarnos y delimitar nuestra idea de investigación. ¿Cómo continuamos? Revise la literatura, estudie, eso es importante. Es bueno saber de qué estás hablando, qué vas a hablar, ¿no? Y por qué estás hablando de ello. Tienes que saber qué cosa ya se conoce, ¿no? ¿Cuáles son las brechas del conocimiento? ¿Qué es lo que se desconoce? ¿Y qué es lo que se ha estudiado hasta el momento? ¿Y por qué tú lo vas a estudiar? Vuelvo a recalcar, estudios de COVID y de burnout en todo el mundo. Ya existe. Hay, posiblemente no hay brecha. O quizás hay brecha. Pero no les digo que se van a leer todos los más de 2000 estudios que hay de burnout en diferentes poblaciones, ¿no? Evalúen, definan el problema de investigación. Y vamos a el problema. Ya tenemos la idea, ahora tenemos que identificar cuál es el problema. ¿Cuál es el problema? Para que en base a esto nosotros preguntemos. Determinaremos los objetivos del estudio para responder, ¿no? Vamos a elaborar una pregunta que nosotros podamos hacer al problema. Seleccionamos un formato, que puede ser, no, Finder es para la idea, pico, ¿no? En aquí en adelante, y las variantes que lo vamos a ver. Y esto se va a hacer dependiendo del tipo de estudio y del diseño metodológico. Si se dan cuenta, van de la mano. Si tú haces bien tu pico, vas a poder hacer. Ya de una vez cuál es tu tipo de estudio y cuál es su diseño. Igual. Y vas a redactar la pregunta de manera clara y precisa, con un solo problema central. ¿Por qué? Porque la pregunta te ayuda a no estar divagando, a centrarte bien cuál es tu población, qué es lo que vas a realizar en tu población, o ya sea con qué lo vas a comparar y cuál es el desenlace de esta investigación. La metodología PICO es algo que ustedes quizás ya han escuchado en el cansancio y para los que por primera vez lo están escuchando, se los presento. Metodología P de algunos lo conocen como paciente, algunos como problema y otros como población. En sí, es en quién vas a interactuar, en quién vas a enfocar, es las características del grupo de estudio. Puede ser que lo hagas en estudios de medicina, estudios de psicología, ¿no? Hablando, por ejemplo, del de burnout. Y tienes que ser lo más específico posible. Vas a agarrar solamente varones, solamente mujeres, los dos, a partir de 18 años, en solamente menores de 18 años, de 18 hasta 40 años, hasta 50 hasta 60 años, solamente adultos, solamente jóvenes adultos, solamente adultos mayores,
tienes que ser lo más específico posible en la población en la que tú vas a abarcar el problema de investigación. Inclusive puedes delimitarlo a una región, puedes delimitar con más características a un nivel socioeconómico, a un tipo de carrera en específico, ¿no? O puedes incluirlo con otras características sociodemográficas o inclusive personas con una enfermedad específica, pacientes con hipertensión, diabéticos, como les mencionaba, pacientes que vuelven de la UCI, todo. La intervención es lo que se va a realizar. ¿Qué es lo que se hace? Es el tratamiento o la exposición en un estudio que puede ser medicinas, terapias, procedimientos diagnósticos, procedimientos terapéuticos, prevención, formas de promoción, estilo de vida. Sí. En este caso, un ejemplo, no sé, nivel. La intervención, por ejemplo, no sé, cómo realiza, puede ser los que han sido traumatizados o los que han sido portadores de PQT. Pero eso sería intervención, pues sí, eso lo vamos a ver. La comparación es contra qué otro grupo. Un grupo puede ser otro tratamiento, placebo o ausencia de interés. Los que no estuvieron expuestos a ello, por ejemplo, comparado con bloqueadores de. En este caso podríamos verlo, ¿no? Pacientes adultos con hipertensión arterial, la intervención puede ser terapia triple, por ejemplo, de antihipertensivos, comparado con solamente monoterapia. Pero tienes que tener una población muy similar para que pueden ser mayores de 40, menores de 80, ¿no? En ese rango, o mayores de 40 y menores de 60, ¿no? También hay valores para las personas que ven en ellos. Y por último, el otro, ¿no? Que es el resultado o desenlace. Buscas evaluar si es que hay una modificación entre lo que tú estás interviniendo en comparación con lo que no estás interviniendo, ¿no? Con el comparador. En este caso lo han comparado con la disminución, perdón, con el desenlace es la disminución de la presión arterial. Puede ser ambas circunstancias, el cual disminuirá, ¿no? La presión arterial más, o lo mantendrá estable, o no lo disminuirá. El uso de inhibidores de la ECA, los bloqueadores de calcio. Hay variantes. Esto es lo que todos conocemos, ¿no? La pregunta PIC, la popular pregunta PIC. Pero no solamente es esa, tiene bastantes variantes. Tiene el PICOT, tiene la PEO, tiene la Spider, tiene PICO. PICOT es la misma, que es pico, pero aunado a eso, el tiempo o el intervalo en el que tú lo vas a hacer. Principalmente esto es para estudios longitudinales para evaluar efectos a largo plazo. Tenemos la PEO, que es lo que la mayoría de veces vamos a emplear, porque muy poco nosotros aplicamos algún tipo de intervención como tal, ¿no? Eso es más para estudio clínico. Nuestra PEO es paciente o población, exposición, yo. Por ejemplo, y vamos con el ejemplo de la UCI. Inclusive acá lo consideran algunos como PEC. Ya hay una variante más que es la PEC, en que tienes a la población, los que han sido expuestos, comparado con los que no han sido expuestos, y el desempleo. Puede ser aquí, ¿no? La población, todos los pacientes, no sé, vamos a poner intubados, ¿no? Pero sin la cánula no fenestrada. Y otros que han sido, perdón, traqueostomizados con cánula fenestrada. ¿Y qué pasa? Que por ahí tú encuentras que los que han tenido la cánula fenestrada es la que tiene úlcera, ¿no? Mejor dicho, en palabras comunes, se han contaminado más con Klebsiella que los que no tienen la fenestra, ¿sí? Que no tienen la capacidad de hablar, ¿no? De emitir sonido. Por ahí puedes encontrar algo diferente. Principalmente algunos lo mencionan, ¿no? Para estudios cualitativos o epidemiológicos que son predominantes en región. Pero la variante principal, que es la PECO, es esencial para utilizar en estudios observacionales, netamente descriptivos, ¿no? Porque ahí tú no vas a intervenir, tú estás observando nada más a qué han sido. Luego tenemos la otra variante que es la SPY, ¿no? Que está en inglés principalmente, sample, interés, diseño, evaluación y tipo de investigación. Este Spider es exclusivo de los estudios cualitativos.
Si tú tienes un estudio cualitativo o lo planteas desarrollar, sí o sí utilices Python. Y por último, ¿no? El pico. El pico es al final con el diseño de estudio. La pico más el tipo de estudio que tú vas a aplicar. Y esto es importante utilizarlo en revisiones sistemáticas, porque en tu revisión de sistemáticas vas a aplicar qué es tu población, cómo se intervino, cuál es el comparador y cuál es el desenlace. Pero es importante que tú añadas la S, ¿no? Del tipo de estudio. ¿Por qué? Porque vas a ver si solamente incluyes ensayos clínicos realizados, si estás utilizando solamente cohortes o si estás haciendo una revisión sistemática de solamente observacional. Entonces, es importante realizar bien y adecuadamente la pregunta. Y ya con eso, ustedes van a poder desarrollar bien la pregunta de investigación. Aquí algunos ejemplos. No sé si todavía estarán despiertos. Por ejemplo, apliquen, a ver, vamos a ver. ¿Están despiertos? ¿No están despiertos? No veo interacción en el chat. En la primera te dice, eh, en pacientes con insuficiencia renal, la diálisis peritoneal mejora la calidad de vida más que la hemodiálisis. ¿Cuál sería la población? ¿Cuál sería la intervención? ¿Cuál sería el comparador? ¿Cuál sería el outcome? Por ahí, alguien, algún valiente que se quiera conectar. Entonces, vamos a ver. ¿La población cuál sería? Pacientes con insuficiencia renal. No nos dan más datos, al menos a nivel de esta pregunta. Simplemente nos da pacientes con insuficiencia renal. No nos da edad, no nos da si están hemodializándose, cuánto tiempo, ¿no? Si solamente son mujeres, solamente son varones, si tienen alguna comorbilidad, no. Pero como tal, la población la tenemos. Pacientes con insuficiencia renal. ¿Cuál sería la intervención? La diálisis peritoneal, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? La diálisis peritoneal. ¿Cuál sería el comparador? La hemodiálisis. ¿Y cuál sería el outcome o desenlace? Y mejorar la calidad de vida. Es decir, vamos a comparar nosotros pacientitos con insuficiencia renal que van a diálisis peritoneal versus pacientes con insuficiencia renal que van a hemodiálisis. ¿Y con qué lo vamos a medir? Con la calidad. Y la calidad de vida tiene diferentes ítems o scores para medir, ¿no? Inclusive en tiempo y en otras características que se dan cuenta que es bastante fácil, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una idea por ahí, como les decía, ¿no? El ejemplo de la UCI, que se puede aplicar PET, pueden aplicar pico inclusive a todo, a todo de su vida, todo, porque vas a tener una población, vas a ver una intervención o lo que tú quieres realizar, lo vas a comparar con algo que ya se está desarrollando y intervienes, ¿no? Es el comparador como tal, o quizás otra intervención diferente. Y vas a ver cuál es el desenlace de cada uno de ellos y en cuál es el que quieres observarla. Luego tenemos un ejemplo del PICOT. En PICOT, ¿qué es lo importante acá? Es tiempo. ¿Para qué? Para estudios longitudinales. En niños con asma, el uso de corticoides inhalados reduce la frecuencia de crisis en un año en comparación con los antihistamínicos. Y esto te lo da, si se dan cuenta, en un enunciado bastante claro y conciso. ¿Por qué? Porque te indica el tiempo, tal cual. Entonces, ¿cuál sería nuestra población? Niños con asma, ¿no? Sería mejor posiblemente incluir, ¿no? Menores de 5 años, mayores de 10 años. Definamos la niñez, la infancia, 12 años. ¿Cuál es nuestra intervención? Uso de corticoides inhalados. ¿Cuál es el comparador? Antihistamínicos. ¿Cuál es el desenlace? Frecuencia de crisis asmáticas. ¿Y cuál es el tiempo? Un año. Así de simple, ¿no? Entonces, esto es principalmente para estudios longitudinales que tú le vas a hacer un seguimiento constante. Luego tenemos la PEO, que es paciente exposición y otro. ¿Cómo afecta la contaminación ambiental? Y esto lo hizo un ejemplo bastante. En el desarrollo de enfermedades respiratorias en la población urbana.
¿Cuál sería la población? Como tal, población. La exposición, contaminación ambiental. Y el outcome, enfermedades respiratorias o desarrollo de... ¿Se dan cuenta? Esto es algo netamente ecológico, estudios medioambientales. Pero también podemos hacerlo a nivel de la PECO, ¿no? Puedes observar pacientes que están en una población más cercana a contaminación ambiental y que un poco más lejana o un radio más lejano, para que puedas observar quién desarrolla más enfermedad respiratoria. Luego tenemos la Spider, que es cualitativa netamente, ¿no? Y acá, siempre que ustedes se encuentren cualitativa, van a hablar de percepciones, van a observar también de, como tal, cualidades, ¿no? Son preguntas bastante efectivas, como los estudios colectivos. Y la última, que es el PICOS, ¿no? Que es fundamental para el metaanálisis de temáticas, porque tenemos que incidir bastante cuál es el diseño de estudio. Y vamos a ver, ¿no? Las intervenciones basadas en mindfulness mejoran la ansiedad en adultos con trastorno de ansiedad generalizada en estudios controlados aleatorizados. La pregunta totalmente para que ustedes la saquen. ¿Cuál es, cuál es la población? Adultos con trastorno de ansiedad generalizada. ¿Cuál es la intervención? El mindfulness. ¿Cuál es el comparador? Los que no reciben mindfulness. ¿Qué más? ¿Cuál es el outcome o desenlace? ¿No? Mejorar la ansiedad. ¿Y cuál es el tipo de estudio? Estudios controlados aleatorizados, en este caso, ensayos clínicos, ¿no? Que es lo que se pretende utilizar, más en lo que son las revisiones sistemáticas y los... Bueno, espero que haya quedado bastante claro cómo es que se utilizan las variantes pico, del pico, la peo, la spider, los picos. Lo que vamos a utilizar más son la peco, la pico y la pico por tiempo. Si ya se meten al mundo de lo que son las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, más van a utilizar la pico bastante. Y bueno, entonces ya para terminar, aquí van a poder observar cómo es que una idea de investigación puede convertirse en una pregunta de investigación y próximamente en un artículo de investigación. Todo comenzó, en este caso, de historia personal y ya para terminar, viendo un capítulo de había una mujer en que trataba de que una madre se separada, llevaba a su pequeño en el albergue y este pequeño empieza a tener trastornos, ¿no? En la conducta, cambios en la conducta de los padres, era más temeroso, comienza con enuresis y quiere saber el por qué, ¿no? Van al psicólogo y el psicólogo dice, toda la conducta es porque ha sufrido de sexual. Entonces quieren descubrir. Entonces, por ello, ¿ah? Por ello. Entonces, pusimos a buscar, ¿no? Información acerca de del Perú, ¿no? Y no había mucho, exactamente. Eran reportes periodísticos, porque es un tema bastante delicado, ¿no? Entonces de ahí surgió la idea. Y la pregunta de investigación como tal, ¿no? ¿Cuáles eran las características y los factores asociados principalmente a la edad y género de los pacientes que habían sufrido este tipo de violencia? Y ahí lo podemos ver plasmado, ¿no? Lo pudimos convertir en eso. Entonces, espero que ustedes también y les haya servido, porque veo que esta es la primera sesión. Perdonen que haya sido un poco mucho extensa, ¿verdad? Lo hice lo más concreto posible, pero es un tema que ustedes deberían en sí dominar, ¿no? El derecho y a la vez si queremos iniciar en esto de la investigación. Es bastante interesante y pueden practicar con todos los artículos que ustedes lean, porque todos tienen que tener una metodología PIC o cualquiera de sus variantes. Sí o sí. Y lo van a encontrar. Lo van a encontrar. Bueno, entonces, la pregunta final, ¿no? Ya planteaste tu pregunta de investigación, espero que con eso ya lo tengas más claro. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Luz, por esta gran ponencia. Bueno, es nuestra primera sesión. Chicos, si tienen alguna pregunta, no duden en preguntar para que Luz pueda responder. Entonces, vamos a esperar 2 minutitos para ver si tienen alguna pregunta y que Luz pueda responderla.
Bueno, Luz, íbamos a esperar 2 minutitos, pero creo que como estaba escribiendo por el chat que está todo claro, creo que mejor cerramos, creo que no hay preguntas. Muchas gracias nuevamente por participar en esta ponencia y en este curso con nosotros. Esperamos contar contigo nuevamente en alguna otra oportunidad cuando tengamos algún curso parecido o alguno de estos temas tan interesantes. Muchas gracias a ustedes. Como les mencionaba, siempre es un placer poder apoyarlos. Esperamos vernos más adelante en futuras ponencias. Espero que lo hayan disfrutado y bueno, continúen con las demás sesiones. Pues va a estar bastante interesante. Nos vemos en otro podcast. Muchas gracias nuevamente. Chicos, ustedes no se vayan todavía porque voy a enviar el post-test por aquí. No se olviden que tienen que llenarlo para que sea válida em, su asistencia. Entonces le voy a pasar en un momentito le voy a pasar por el chat y no se olviden llenarlo, por favor.